El mundo es así como es solo porque hablamos con nosotros mismos acerca de que es así como es. Cambiar nuestra idea del mundo es la clave, y la única manera de lograrlo es parar el diálogo interno. Una de las cosas que nos ocurren es que nos estamos hablando continuamente acerca de las cosas, acerca de nosotros, del mundo, de las personas. Entonces etiquetamos, ponemos distinciones, opinamos, generamos un juicio. El diálogo interno no es otra cosa que el continuo decirnos a nosotros mismos, a través de la razón, que el mundo es así o de otra manera, y que nosotros somos de esta forma especial en que somos. El diálogo interno no es más que el torrente de pensamientos que está forzando a la realidad para que ésta se ajuste a nuestra forma de pensar. Este es el motivo por el cual los hombres comunes y corrientes siempre se la pasan peleados o aburridos con el mundo, pues el mundo es para ellos nada más que un montón de ideas. Suspender el diálogo interno o detener nuestras ideas de cómo es el mundo y cómo somos nosotros es la clave para detener el mundo. Este hecho posibilita nada más ni menos que el pasaje a la otra realidad, a percibir los otros mundos. Parar el diálogo interno posibilita dejar de gastar energía en el sostenimiento del mundo como objetos y conceptos que se ajustan a nuestra razón. Y este ahorro sustancial de energía posibilitaría a quien lo logre percibir la energía tal como fluye en el universo, libre de las limitaciones que proporcionan la razón y los 5 sentidos. En verdad, nos pasamos la vida hablándonos incesantemente a nosotros mismos acerca de nuestro mundo, y este parloteo constante nos roba una desmesurada cantidad de energía. Cuando aprendemos a parar este diálogo interno, el mundo cesa y se desploma, y salen a la superficie facetas extraordinarias de nosotros mismos, como si nuestras palabras la hubieran tenido bajo custodia. Somos como somos porque nos decimos a nosotros mismos quiénes somos. De ahí que repitamos las mismas elecciones una y otra vez hasta el día de nuestra muerte, cuando en verdad hay una infinita variedad de elecciones por hacer y que no realizamos por estar definidos por esta habladuría constante que nos limita y nos encuadra. Ahora bien, ¿cuál es la forma o el método más adecuado para conseguir detener este diálogo? El modo de terminar con nuestro diálogo interno es utilizar exactamente el mismo método mediante el cual nos enseñaron a hablar con nosotros mismos. Fuimos enseñados compulsiva y sostenidamente, y así es como debemos detenerlo, compulsiva y sostenidamente. El detener el diálogo interno como un medio para poder conectarnos con nuestra contraparte divina, nuestro yo superior, o como prefieras llamarlo, es una práctica contemplada también en diversas religiones tales como la misma Iglesia Católica, en el budismo, en el hinduismo, entre otras, y enseñada también en las escuelas de carácter esotérico. Su importancia es primordial ya que posibilita desconectarnos del ego, el cual se ha convertido en un guardián implacable, que filtra toda percepción que no provenga de la razón o de los sentidos, eliminando todo intento del universo por manifestarse en esta realidad. El diálogo interno está sumamente relacionado con la llamada historia personal, ya que mediante esta llegamos a concebir al mundo y a nosotros mismos de una manera determinada. Pongamos, por ejemplo, a un niño de corta edad. Su historia personal está limitada a el conocimiento que tiene de su nombre, de sus padres y de su entorno más cercano, humanos, parientes. Todavía no va a la escuela. O sea que aún no tiene prejuicio alguno en materia de conocimientos y razonamientos. Por lo tanto, puede percibir sin dificultad a tales seres como a elementales de la naturaleza. Pero sus mayores le dicen que eso no existe, que ese tipo de fantasía no está bien visto, y terminan por eliminar este contacto. Cuando va a la escuela y aprende la ciencia y la lógica, termina por desechar totalmente todo aquello que no se enmarque en estos preceptos científicos. Va creando su mundo a través de la razón y de la palabra.
los pilares del ego para construir esta realidad física. A través del diálogo interno, nos estabilizamos en esta realidad. Fijamos nuestra percepción en una posición inamovible, que nos permite conocer solamente lo que nuestro ego considera razonable y lógico. Mover esta percepción es uno de los logros máximos del guerrero. El guerrero tiene que parar el mundo, deteniendo su diálogo interno, ese diálogo a través del cual se alimenta y refuerza la descripción del mundo. El mundo es así como es porque hablamos con nosotros mismos acerca de que es así como es, y luego acumulamos recuerdos sobre ello. Para ayudar a detener el diálogo interno, es necesario borrar nuestra historia personal. ¿Qué significa esto? No depender de todas las formas mentales que se han creado en torno a nuestra persona, provenientes de los demás y de nosotros mismos. Todos cuantos nos conocen tienen una idea de nosotros, y nosotros alimentamos esa idea con nuestros actos, y esto, en cierto modo, nos esclaviza. Los que nos conocen nos dan por hechos, y desde ese momento nos resulta difícil romper el lazo de sus pensamientos, aunque también nos esclaviza la imagen que tenemos sobre nosotros mismos. Nos hablamos incesantemente a nosotros mismos acerca de nuestro mundo. De hecho, mantenemos nuestro mundo con nuestro diálogo interno, y cuando dejamos de hablarnos sobre nosotros mismos y de nuestro mundo, el mundo es siempre como debería ser. Con nuestro diálogo interno lo renovamos, lo encendemos de vida, lo sostenemos. No solo eso, sino que también escogemos nuestros caminos al hablarnos a nosotros mismos. De ahí que repitamos las mismas elecciones una y otra vez hasta el día en que morimos, porque continuamos repitiendo el mismo diálogo interno una y otra vez hasta el momento preciso de la muerte. Un guerrero es consciente de ello y lucha por detener su diálogo interno. El mundo es todo lo que hay aquí encerrado: la vida, la muerte, la gente y todo lo demás que nos rodea. El mundo es incomprensible. Jamás lo entenderemos. Jamás desentrañaremos sus secretos. Por eso debemos tratarlo como lo que es: un absoluto misterio. Las cosas que la gente hace no pueden, bajo ninguna condición, ser más importantes que el mundo. De modo que un guerrero trata el mundo como un misterio interminable y lo que la gente hace como un desatino sin fin. La meditación tiene por objeto entrenar la mente a parar y disminuir esa agotadora cháchara. Es inevitable y forma parte de la vida, pero hay diálogos internos neuróticos, obsesivos, donde la persona se da vuelta en 2 o 3 conceptos y mastica como un rumiante culpas, se da vueltas en la víctima o en los sueños de poder, llora su destino, la falta de dinero, la soledad, la gordura, ese amor perdido, etc. Lo que menos le faltan a la mente son temas de conversación. Meditar se refiere no solo a ponerse en posición de loto en el suelo e intentar parar el flujo de pensamientos. Ese es el estereotipo. Meditar es cuando hacemos una sola cosa y todo lo demás desaparece. Si lavo platos, lavo platos. Si camino, camino. Y si escribo, escribo. Se refiere a concentrarse en lo que uno hace y en ello fundirse en esa acción. Así, el yo se extingue. La mente sirve, y mucho, pero también es una trampa. El diálogo interno sin control y neurótico puede ser un molesto ruido en la oreja.